Juventud, gritos y silencios fue el tema de la mesa redonda que conducen Ileana Pineda y Gabriela Isa, donde estuvieron como invitados el psicólogo clínico Carlos Matus Berezaluce y 3 integrantes del grupo Al-Anon, quienes brindaron su testimonio. En principio, el psicólogo clínico Carlos Matus considera que son problemas mundiales que surgen por la necesidad de identificarse con alguien. El problema social de los jóvenes, la situación que estamos viviendo a nivel nacional y me atrevo a decir a nivel mundial, en función de enfermedades sociales, que es un término que se emplea desde no hace mucho tiempo, empieza a surgir por esta necesidad de los jóvenes de identificarse con algo o con alguien. Se ha hablado mucho de que hay una ausencia de valores, lo cual, a lo que yo he estado trabajando, a lo que he estado investigando, yo no diría que es tanto una ausencia de los valores, sino una resignificación de valores lo que necesitamos hacer, porque los valores existen, están, los vivimos, pero con un significado diferente. Se está hablando de que para el 2020 la depresión va a ser la enfermedad que más años de vida va a costar y que más incapacidades va a costar, pero no estamos viendo todo lo que está alrededor de un problema de depresión mayor. O sea, como sociedad, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cómo tendríamos que actuar para poder reducir esto y que no se llegue a esos niveles de depresión tan altos? Entonces, más que verlo como un estamos incitando a, tendríamos que verlo como tenemos que hacer todo lo posible para que reduzcamos esos índices. Si tenemos una familia que es depresiva, ¿cómo van a aprender los hijos a percibir el mundo? ¿Cómo van a aprender a vivir? Van a ser hijos codependientes, van a ser hijos que van a enfermarse del mismo ambiente familiar. Por eso es que vienen los conceptos de enfermedades sociales. Quien en su casa no tiene identidad va a buscar a una figura, a una modelo o un modelo que sea su identidad. Entonces va a empezar a imitar o a querer imitar ese mismo estilo de vida, aunque es un estilo de vida fantasioso, desde una realidad social como la tenemos aquí, ¿no? La tenemos presente. Entonces, con esta misma carencia de afecto, porque va mucho con los afectos, tenemos que viene el cutting, que es yo necesito sentir algo por lo menos en mi cuerpo para que yo experimente una emoción y experimente un sentimiento. Y la percepción empieza a distorsionarse por completo. Muchas veces no es ni siquiera necesario que vivan bajo los influjos de una droga, legal o ilegal. Ya el mismo temperamento, la misma intolerancia a la frustración, los lleva a vivir, como dirían en AA, una borrachera seca. Con toda la sintomatología. Sin ingerir, ya traen esas conductas aprendidas de los papás que los llevan a esas conductas erráticas o conductas distorsionadas. La miembro 1 de Al-Anon comentó que el centro hizo que aprendiera a aceptar, a amar y a perdonar. He encontrado la aceptación no solamente de la enfermedad del alcoholismo, sino de múltiples problemas que se pueden presentar dentro de un hogar. Sufrimos la familia, mis hermanos y yo, de abandono, el abandono emocional, el abandono físico de los miembros de la familia, pero yo no sabía que era por el alcoholismo. Yo pensé pues que son irresponsables y ya estando en el programa aprendí a aceptar, a perdonar, a amar. Termino en el grupo de Al-Anon y aprendo a aceptar primero y a entender y a comprender a mis padres. Al respecto de esto, el psicólogo dio su punto de vista. De toda enfermedad, tanto del alcoholismo, de la drogadicción, de las enfermedades emocionales, cuando sufrimos de depresión, que es un término que se ha vuelto demasiado coloquial, decimos ya me siento depre, me siento triste, y no le ponemos el nombre a los sentimientos y a las emociones. Ese es otro detalle muy importante que tenemos que considerar. Aceptación. Aceptar de los sentimientos y las emociones. Aceptación y reconocimiento de mis propias emociones. La miembro 2 no comprendía la enfermedad de su padre y se frustraba. Así lo comentó. En mi caso personal, la manera de beber de mi padre a mí me afectó. Yo cuando tenía 11 años me empecé a dar cuenta que él bebía y no podía controlar su manera de beber. Y eso a mí me molestaba muchísimo. Porque yo quería pues un papá de las novelas, con la casa, el perrito y todo lo que la sociedad nos vende. Entonces, cuando yo me di cuenta que mi papá pues tenía ese pequeño defecto de carácter, yo pensaba que era un defecto, no que era una enfermedad como ahora entiendo.
yo me fui llenando como que de mucho odio, mucho resentimiento, y eso me fue impidiendo crecer y mantener mis emociones sanas. Entendí que la enfermedad del alcoholismo pues afectaba mis emociones y que ese padre que yo amaba lo tenía que aceptar con ese pequeño problema, ¿no? Que era una enfermedad, que es como si él tuviera una diabetes o un cáncer. Carlos Matus considera que hay que aprender a vivir con el enfermo para ayudarlo. Yo el problema no lo tengo. Yo convivo con una persona enferma de depresión, de alcoholismo, de una esquizofrenia si quieres, de una codependencia, pero no es mi enfermedad. Yo tengo que aprender a convivir con ese enfermo para que él vea lo que está haciendo. Pero yo soy propenso a enfermarme si me sumo a la enfermedad de mi enfermo. Sí. Se vuelve una lucha de nunca acabar, porque siempre es que ¿por qué no haces lo que yo espero que tú hagas? Wow. Y siempre esperamos algo de la gente. Todos esperamos algo del de al lado. Si no me saludas, ¿por qué no me saludaste? Y yo me siento mal. Pero entonces mis emociones te las pongo en función de lo que tú vas a hacer, porque es lo que yo espero que tú hagas. Y eso lo hacemos en el día a día. ¿Por qué somos tan intolerantes a la frustración? Porque nos enseñan a que con un dulce nos compran. Entonces, si yo no obtengo el dulce en el momento en que yo aprendí que lo debo de tener, me angustio, me frustro, me vuelvo más iracundo, empiezo con cuadros depresivos y se vuelve un círculo vicioso. Entonces busco la manera de obtener eso que no tuve. La miembro 3 del centro de Al-Anon refirió que vivió carencia de amor. Soy hija de un alcohólico, aunque no conviví con él, porque él pues nos abandonó de alguna manera, pero pues ese abandono es parte del alcoholismo, pues. Entonces es una afectación también que tengo, ¿no? O sea, de esas carencias que mencionaba el profesional ahorita, esas carencias afectivas, ¿no? En las que uno se encuentra buscando sentirse aceptado y el sentir ese amor, ¿no? Y no nos damos cuenta realmente de qué es lo que estamos padeciendo, ¿no? Del que estamos tan carentes, ¿no? Y efectivamente me caso con una persona que en su momento pues éramos muy jóvenes, ¿no? Cuando nos casamos, pero pues igual, o sea, era una persona alcohólica, ¿no? Y quizás también, pues, el hijo de un alcohólico. Entonces, imagínense, o sea, venimos, o sea, todos repitiendo patrones, ¿no? Para finalizar, los panelistas brindaron recomendaciones para afrontar cualquier enfermedad. Que muchas veces en la familia, lo que decíamos hace un momento, así como un estigma, la pobre tiene un marido que es borracho, ¿no? El término ese, así muy feo, ¿no? Y entonces, y ahí ya no, hasta ese término cambiamos, hasta le decimos es un enfermo que necesita mi ayuda, que necesita mi comprensión, que necesita mi amor. Un señor de Alcohólicos Anónimos decía, ¿qué más da si me conocieron, fui un borracho conocido? ¿Por qué no he de ser ahora un anónimo? ¿Por qué he de ser anónimo? Pues soy un alcohólico. Lo más importante es que no se sientan solos. Definitivamente hay muchas opciones por la cual salir adelante. Yo las veo ahora y creo que no hay necesidad de sentir esa soledad, sino buscar de manera positiva mejores opciones para crecer. Si en mi familia no las encontré, buscar ayuda. En nuestro caso, pues Al-Anon para los jóvenes. Yo creo que lo más importante, bueno, que el programa a mí me ha dejado es el amor que uno le tiene que tener a sus familiares. Nosotros estamos a veces concentrados con el problema del que está padeciendo la enfermedad y estamos enfocados nada más en él, en resolver la enfermedad y dejamos de lado a nuestros hijos, ¿no? En este caso, ¿no? O nos desquitamos con ellos. Yo, por ejemplo, no gritaba o regañaba. Como no lo podía hacer con la persona con la que tenía el problema, pues lo hacía con los hijos, ¿no? Entonces el programa nos enseña a eso, ¿no? A que las familiares, un cambio de actitud en alguna de las personas que integramos la familia puede hacer un cambio de actitud en todas las personas que están en nuestro alrededor, ¿no? Y en este caso en nuestros hijos. Jóvenes, gritos y silencios. Fíjense la importancia y la relevancia que tiene el tema de la mesa que dijeron para este día. Los jóvenes están ávidos de ser escuchados, pero viven en un silencio encerrados en sí mismos. Exacto. Y nosotros ni siquiera hemos podido saber cómo llegarles a esos gritos para sacarlos de ese silencio. Cuando una persona suelta una agresión, lo que espera de vuelta es lo mismo. Una agresión, siempre. Okay. Porque incentiva y abre todos nuestros canales que dicen, tengo que ponerme a la defensiva. ¿Qué pasa si nosotros reaccionamos de la manera completamente diferente e inesperada de esa persona? Lo desestructuramos
y le damos más herramientas para que diga qué necesitas. Entonces, papás, volteen a ver a sus hijos, escúchenlos, pongan atención a lo que les están queriendo decir. Nadie los conoce mejor que ustedes. Dedíquenles tiempo. Eso de que más vale calidad que cantidad es una gran mentira. Tiene que ser una combinación de ambas cosas. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.